La viceministra de Educación ha hecho una denuncia al ministro de Educación por los delitos de acoso políticos y otras. La vicepresidenta de Educación ha dicho claramente, que en realidad nunca hubo coordinación como debería ser con el ministro de Educación. Y hoy ha presentado la viceministra Gaby Condori, ha presentado una denuncia penal contra el ministro de Educación por los delitos de acoso político y maltrato psicológico y por incumplimiento de deberes. La verdad, esto es lamentable que estos altos funcionarios, tanto el ministro y el viceministro, en vez de ponerse a trabajar, porque cuando hablamos de educación hablamos del respeto que deben ellos dar como educadores, como Ministerio de Educación, pero en realidad se han dedicado a pelear. Esta gente de la dictadura se ha dedicado a pelear, a enfrentarse entre ellos, a buscar cada uno sus propios intereses, sin importarle la educación de todo el pueblo boliviano. Y es por ello que la población está exigiendo hace tiempo la renuncia del ministro de Educación. Pero viendo estos problemas que hoy están saltando a la luz, no solo debería irse ministro, debería irse pues ministro, viceministro y todo ese equipo que en realidad le han hecho mucho daño a la educación boliviana. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado la Ana Condori, viceministra de Educación Regular, anunció que iniciará un proceso en contra del ministro de Educación y de su hijo, además de otras personas, por acoso laboral y acoso psicológico. La autoridad denuncia que no le dejan ejercer su función. Prohibiciones y demás, hasta que ya no es soportado. La violencia psicológica ha sido constante, simultánea, sistemática, o sea, cumple esos parámetros. Tanto es así que se lo preparábamos de documentos que no daba importancia y ahí se ha dado el hecho de incumplimiento de deberes. Asimismo, mucho más allá, cuando se elabora el decreto supremo 4260, no se ha considerado ni una coma ni una letra a los del VER, que muchos somos profesores. Me he quedado en un momento sin personal, sin directores, me ha dejado en un estado donde no podíamos hacer. Pese a eso, le hemos informado que esto procede, y con hoja de ruta, pero ha hecho caso omiso. O sea, él es el único así. Yo pienso por la edad senil también, el que más maneja ahí es su hijo quien imparte todo. Su hijo manda quién sale, quién no entra, cómo se hace. Él es quien le ha prácticamente llevado a esta incapacidad de poder responder a la educación como tal. Después de la aprobación, como ustedes verán, no he estado presente en la presentación de la 4260. Yo no estuve presente. ¿Por qué tuviera que estar presente si no se nos ha considerado? Segundo aspecto, sale el decreto, pese a eso nosotros hemos trabajado, hemos presentado uno y otro borrador, y esta es la definitiva que ya hemos querido presentar. Nos han cerrado las puertas, ya no podemos hacer hojas de ruta. Imagínense, o sea, hasta ese punto hemos llegado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Hacer conocer a la prensa. Hoy he convocado a la prensa a través de un comunicado. Ha ido Unicon y lo ha puesto falso, cuando no es falso. Estoy en mi derecho. Soy viceministra, estoy investida con el poder del Estado. Entonces, como tal, yo tenía que pronunciarme. El maltrato al magisterio, como usted verá, no solamente es fuera, también es un odio eterno del ministro. Yo soy maestra, tengo 23 años de servicio. Pese a eso hemos cumplido, hemos socializado, pero el decreto en la parte dispositiva dice elaboración, no aprobación. Ahora se puede consultar, se puede convocar a las dos confederaciones, son los más entendidos, que con años de experiencias, peritos, jueces y demás. Pese a eso lo hemos logrado, lo hemos hecho, pese a los gritos. Le ha convocado a mi directora sábado y domingo, sin hacerme conocer a mí, para elaborar otro reglamento que se presume que él tenía que presentar, sin que yo esté presente. Pero aquí hemos trabajado todo el equipo del VER. Eso estoy viviendo. Es acoso laboral, es acoso. Es violencia psicológica, es maltrato, es maltrato. Como tal, yo soy mujer y me voy a hacer respetar. Si él no quiere entender que las mujeres también tenemos el derecho de estar en un ámbito político, pues así como yo digo, no, aunque con Amuña va a entrar, como decíamos antes. Sí, conozco, ya lo hice el memorial, lo voy a presentar, va a haber el abogado que me va a representar, lo voy a hacer. Ha tratado de sacarme a todo el personal, destituir, desvincular a todo mi personal. ¿Cómo iba a trabajar si soportamos el 70% del Ministerio de Educación
prácticamente. ¿Esta denuncia contra quiénes específicamente? Contra el ministro, contra su hijo, contra Augusto Díaz y otros más, porque no solo han sido uno o dos, han sido todos. He tenido que aguantarme lágrimas, entre lágrimas. No, ha sido terrible para mí esta situación. ¿Cuáles serían los cargos? ¿Por qué delitos? Violencia psicológica, acoso laboral, maltrato, agresiones. Lo que dice la Constitución además vulnera el artículo 15, parágrafo 2 y 3 de la Constitución política. Nada justifica la violencia impartida contra la mujer. Yo no me rindo y voy a seguir adelante. ¿El hijo de Carrera tiene algún cargo? No tiene, pero él decide todo. Gracias a él, su papá no ha tenido la capacidad de migrar a lo que son las otras modalidades. Ahora, ¿qué pasa aún más? Si el ver, como ver, por primera vez íbamos a migrar a lo que es la modalidad virtual a distancia y demás, ¿por qué los otros no han podido? No es la primera vez, Superior y Alternativa ya tenían conocimiento. ¿Por qué no pudieron hacerlo de manera inmediata? El conflicto debería estar en ver, por la gran cantidad. Tenemos 2.855.270 estudiantes y 151.81 maestros. Somos grandes, sí podíamos tener un poco de dificultad, pero si hubiéramos empezado en abril, como les he recomendado, en mayo ya estaríamos teniendo la validación de los contenidos curriculares dosificados y en mayo ya se hubiera iniciado paulatinamente todo lo que es la viceministra ha asegurado que el hijo de Cárdenas es quien tiene el control del Ministerio de Educación, es él quien toma las decisiones, tanto así que este viceministerio no ha participado en la elaboración del Decreto Supremo 4260 con relación a la educación virtual.